su dirección, su respaldo y recordarnos algo que siempre es maravilloso para los hijos e hijas de Dios, que siempre estamos respaldados por el Padre. La palabra nos dice que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, y como estuvo con Moisés, estará con nosotros. El recordarnos que benditos somos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad, en el campo, porque Él va con nosotros, Él nos guarda, nos protege y nos bendice. Entonces, qué maravilloso es, nuevamente, saber que somos respaldados por nuestro Padre. Pero también, como cuerpo de Cristo, somos en su momento respaldados por los hermanos, por los siervos, por los ungidos del Señor, que en su momento están para respaldarnos. Y también nos corresponde a nosotros en nuestro momento también ser ese respaldo para los necesitados. Un momento bastante interesante lo encontramos en Éxodo 17, del 8 al 13. Dice la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mira Moisés, intercediendo, peleando la batalla espiritual en ese lugar alto como lo había declarado, pero necesita tener la vara en alto. Y dice que mientras tenía la vara en alto, el ejército vencía, pero cuando se cansaba, empezaban a perder. Mira esto nuevamente. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. No podemos olvidar que somos humanos y que la tendencia en su momento física es a cansarnos de hacer, de trabajar, de mover, de emprender, y que suele llegar ese momento en que estamos agotados y bajamos la guardia. Lo que pasaba con Moisés. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Mira qué maravilloso tener ese momento para Moisés, el respaldo de Aarón y Hur, que saben que está peleando la batalla, que saben que está en un proceso, pero que también se cansan y deciden, mira lo que dice la palabra, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Qué maravilloso es entonces saber que se cuenta con ese respaldo. En este caso, Aarón y Hur están respaldando la obra, la tarea que Moisés tiene. Y mira como consecuencia. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Entonces, qué interesante es y qué importante es saber que contamos con el respaldo de nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en todo momento, pero que humanamente también nos necesitamos como cuerpo de Cristo, porque lo dice la palabra, somos el cuerpo de Cristo, no somos individuales. Y qué bueno es saber que contamos con el respaldo en esos momentos,
de prueba, en los momentos de necesidad, y que somos también ese respaldo cuando se necesita. Ahora mire este caso, Marcos capítulo 14, versículo 32 al 39. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira esto: quédense aquí y velen. Era un momento bastante particular para Jesús. Lo dice a tal punto, mira esto, que comienza a entristecerse. Él sabe lo que le espera. Él sabe todo el proceso en el que tiene que pasar. Y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Qué pasa en ese momento? Jesús necesita el respaldo de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que van con él. ¿Por qué los llevó? ¿Por qué los escogió? Porque sabía que en su momento iba a necesitar de ellos y ellos necesitaban respaldarlo, apoyarlo. Y la orden que les da al momento de él irse a orar, les dice: quédense aquí y velen, respaldándolo. ¿Y qué pasa? Vino luego y los halló durmiendo. Mira cuando necesitamos en verdad tomar ese momento de respaldar la obra de Dios, de respaldar a los siervos del Señor y no acomodarnos. Mira en este caso, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro y Simón: ¿duermen? ¿No han podido velar una hora? Mira qué maravilloso saber que cuando pedimos o necesitamos un respaldo, están los hermanos, las hermanas, el cuerpo de Cristo orando y respaldándonos. Y no pierden la oportunidad, en verdad, de sembrar para el reino de los cielos. Pero en este caso, nuevamente, Jesús necesita de Pedro, de Jacob y de Juan que lo respalden mientras Él está orando. Y ellos deciden dormirse. Vino luego y los halló durmiendo. Dijo a Pedro y a Simón: ¿duermes? ¿No han podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Amados del Señor, somos llamados a respaldar al cuerpo de Cristo, la obra del Señor, porque en su momento, cuando hemos necesitado, también hemos recibido ese respaldo. Y qué maravilloso sentirse respaldado por los siervos y las siervas del Señor en cada momento de necesidad. La disposición también, la disposición para nosotros estar dispuestos a respaldar. Ahora mira la actitud de Jesús. ¿Qué hacía cuando en su momento buscaban de su ayuda? ¿Qué hacían en su momento cuando le buscaban con una necesidad? Estaba ocupado siempre, estaba en lo suyo, haciendo para Dios. Sabes que la obra más maravillosa que Él hizo fue respaldar a los necesitados, darles una solución y mostrarles el amor y la misericordia de Dios. ¿Sabes que somos llamados realmente a ser uno? Ese cuerpo de Cristo, realmente caminemos en unidad, respaldándonos, animándonos, protegiéndonos, apoyándonos. Mira entonces la actitud de Jesús en la necesidad. Marcos 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué hace Jesús en ese momento?
Están buscando su respaldo, su ayuda. Al instante no duda. Qué maravilloso es el modelo de Jesús. En ningún momento duda en respaldar y en ayudar. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sabes, como cristianos somos llamados siempre a ser el modelo de Cristo. El modelo de su amor, de su misericordia, de su respaldo, de su ayuda. Porque la recibimos en todo momento, pero sabes, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y somos llamados a respaldar. Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Ya había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira, en su momento se piensa como caso perdido, ¿verdad? 38 años, ya estaba habituado y acostumbrado. Sabes que realmente no es así, no se habitúa a las enfermedades o a los pecados o a los vicios. Se necesita el respaldo y la ayuda. Entonces, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me ayude. 38 años. Sin nadie, movido por Dios a misericordia para apoyarle y ayudarle. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y para comenzar, ¿y tu familia? Te dejaron, te abandonaron, dieron por caso perdido. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, y era día de reposo aquel día. Qué maravilloso es Dios. Y qué maravilloso el modelo de Jesús, que siempre estuvo dispuesto a respaldar, a resolver. Y es el llamado para nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Sabes qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos hace sentir o nos hace ver la necesidad y la posibilidad de ayudar y de respaldar? ¿Le escuchamos? ¿Obedecemos? ¿U obviamos? No, fue algo que no escuché. No, eso no es. Mira, entonces, volvemos al modelo de Jesús. Mateo 8, del versículo 2 al 3. Enseguida se le acercó un leproso, quien postrándose ante él le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hacían los demás al lado de un leproso? El temor a contagiarse. ¿Alguno en su momento le ayudó o deseó ayudarle? ¿O siempre había ese temor? Mira el ejemplo maravilloso de Jesús. Enseguida se le acercó un leproso. ¿Qué hace él? No se lo impide, no lo echa fuera, no lo aparta de él. Se le acercó un leproso quien postrándose ante él le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó. ¿Sabes qué maravilloso es el amor de Dios? Y sobre todo el modelo de Jesús, que no ve lo que está alrededor, lo que se dice, lo que se piensa, sino que va exactamente a la necesidad para respaldar. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Te imaginas el toque de maestro en ese momento? A un hombre que durante sus años de enfermedad nadie se le acercaba, nadie se podía acercar por el contagio, por el temor a ser contagiados. Y siente el toque de Jesús. ¿Sabes que así pasa en su momento cuando sentimos esa mano, ese respaldo de los hijos e hijas del Señor, cuando estamos pasando necesidades y en procesos? Cuando sentimos ese respaldo y ese apoyo de que Dios ha enviado, lo digo siempre, enviado a sus ángeles a respaldarnos.
quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe? Jesús no respalda el pecado, pero respalda la necesidad. Y al traer la respuesta y el respaldo a la necesidad, hay una transformación. ¿Sabe que esta mujer fue una de las que le sirvió a Jesús y le seguía, apoyando el ministerio, respaldando? Entonces, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes que la mayoría de los que estaban allí deseaban apedrearle, porque era la ley, con una mujer hallar en adulterio? Pero Jesús siempre veía la necesidad de la persona y se lo dice de esa manera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora bien, hablamos el día de hoy de qué maravilloso es sentirnos respaldados por los siervos, por los amados, siervas y siervas del Señor, por la familia, por los amigos, que disponen su corazón a ser esa luz en medio de la oscuridad, esa agua en medio del desierto, ese apoyo incondicional. Porque mira esto, un caso particular también, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 36. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira la respuesta, él mismo la sabe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sabes que el mayor mandato para los hijos e hijas de Dios es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo? Y como consecuencia, por decirlo, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se puede decir que amamos a Dios, dice la palabra, que no vemos, si no amamos al prójimo. No podemos decir que servimos a Dios a quien no vemos, si no servimos al prójimo que sí vemos. Entonces, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Los hijos e hijas del Señor sabemos quién es nuestro prójimo. Los que están con nosotros en la iglesia, los que pertenecen al ministerio, los que llevan o comparten nuestras ideas y pensamientos. No, sabes que el prójimo es todo aquel que se acerca a nosotros, le conozcamos o no. ¿Y cuántos se acercan con necesidad sin que les conozcamos? Y por no conocerles negamos el respaldo, aún diciéndonos cristianos. Entonces, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Por tantas ocupaciones, por tantos deberes, por tanto hacer para Dios, que está dejando el cumplimiento de la promesa de la palabra del Señor, que dice amar a Dios, pero allí está la oportunidad de mostrar el amor a Dios y de mostrarle el amor a Dios. ¿Pero qué hace? Dice la palabra, mira esto: pasó de largo. ¿Cuántas veces pasamos
de largo a la necesidad, aún sabiéndola, aún escuchándola, porque estamos tan ocupados, porque no disponemos del tiempo. Sabes, me goza siempre de decir lo que en el Señor no existen casualidades o coincidencias. Todo lo que sucede, o todo lo que Dios permite que suceda, tiene propósitos de realmente modelar su amor y su misericordia, de que a través de nosotros se manifieste el poder de Dios, el amor a Dios y el servicio al prójimo. Entonces, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Nuevamente, vuelvo al punto, está tan ocupado en las cosas, en el trabajo para Dios, en los quehaceres para Dios, que se olvida hacer la voluntad de Dios. Y nuevamente pasa de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un enemigo. Porque la relación entre samaritanos y el pueblo de Dios no era sencillamente bien, no estaba bien. Había diferencias y situaciones. Pero ¿qué hace este hombre al darse cuenta de este hecho? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Mira esto. No solamente siente lástima, siente compasión y actúa. Mira qué don maravilloso de tener presente o estar frente a la necesidad y responder. Es un don en verdad maravilloso, la disposición de respaldar, la disposición de ayudar, le conozcamos o no, y estar dispuestos a hacer algo más que sentir lástima o compasión. Mira la actitud de este hombre. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué sentiría este hombre que fue asaltado y que fue maltratado y dejado por muerto al sentir el respaldo de este hombre? Sabes, le vivió agradecido y daba gracias a Dios porque puso en su camino a un ángel que estuvo en el momento preciso para respaldarle, para ayudarle y para hacerle de bendición. Este es el llamado a los hijos de Dios. Cada día estar dispuestos a respaldar, a ayudar, a apoyar. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, no para los hombres. Y lo hacemos de corazón. Entonces, acercándose vendó sus heridas. Vuelvo al punto, no solamente se quedó con el impacto. Y lo digo y me goza. No sintió solamente lástima por él. Sintió compasión. Y brotó de él la esencia que Dios había puesto en él. De respaldar, de ayudar, de apoyar. No piensa, no cuestiona quién es, cómo es, de dónde, por qué. Sino va y ayuda y respalda. Y acercándose, vendó sus heridas. Y echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué le llevaba a este hombre a actuar de esta manera? ¿Una obligación? ¿Cámaras que lo estaban filmando? ¿El hecho heroico? No, lo que anidaba en su corazón, la sensibilidad, la misericordia y el deseo de apoyar y respaldar. Pregunta ahora Jesús, estamos en Lucas 10:36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Sabes que somos llamados
a ser de bendición. Sí, decía alguien en su momento, sí he tenido malas experiencias, pero mira, todo lo que se hace para Dios, porque se hace de corazón. Entonces, lo que le ordena a Jesús, ve y haz lo mismo. ¿Sabes qué es el llamado a los hijos e hijas de Dios todos los días? Hacer luz y ser sal, hacer de bendición y de respaldo en todo momento. Oseas 6:6, mira lo que nos dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más de lo que pensar darle a Dios, materialmente o económicamente. El llamado es actuar en misericordia hacia el prójimo, hacia los enemigos, hacia aquellos que están en necesidad y que nos dan la oportunidad, créeme, de modelar el amor y la misericordia de Dios, recordando siempre que todo lo que se siembra se cosecha. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. No es lo mucho que hacemos para Dios humanamente, en cuanto a sacrificios, en cuanto a actividades, en cuanto a situaciones, sino la manera en que tratamos o impartimos el amor y la misericordia de Dios al prójimo. Mateo 9:13. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el llamado a los hijos e hijas del Señor, estar dispuestos a respaldar, a ayudar, sin esperar nada a cambio, porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, porque somos testimonio de que Dios ha enviado a sus ángeles, a sus hijos y siervas, cuando hemos pasado procesos y han estado para apoyarnos y respaldarnos. Dios les bendiga y por supuesto les multiplicará. Pero también es llamado a nosotros a estar dispuestos en todo momento, porque sabes, cada día se presentan las oportunidades para modelar el amor, la misericordia y el servicio a Dios a través del amor y el servicio al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que el Padre pide de nosotros? Misericordia, el modelar su amor, el ser de respaldo y de bendición en todo lugar. Mateo 25, del 31 al 46. Si tienes tu Biblia a la mano, leamos juntos este pasaje. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice la palabra, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mira qué momento maravilloso. ¿Podemos imaginarlo? La presencia de Dios manifestándose. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Mira qué maravilloso momento. Porque lo primero que él dice: benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Mira la actitud
del Hijo y la hija de Dios, dispuesto a servir en todo momento, a respaldar en todo momento, a hacer ese apoyo. Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Se pensará en su momento de saber si es Jesús, entonces sí lo hago. Qué maravilloso es hacer nuevamente la obra de Dios sin cuestionar, sin justificar, como parte de la vida, como parte del anhelo de modelar el amor y la misericordia de Dios. Mira la pregunta de los justos: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. En cuanto lo hicieron al prójimo, al enemigo, a mí lo hicieron. Mira lo que dice Jesús: cuando ayudan, cuando respaldan, cuando apoyan, cuando oran, cuando interceden, cuando están para ayudar al prójimo y a los enemigos, a mí me lo hacen. Yo recibo esa atención, dice Jesús. Entonces, de cierto le digo que cuando lo hicieron a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Todo lo que hacemos para el prójimo y aún a los enemigos, lo hacemos para Dios, por la disposición realmente de servirle a Dios, a través del respaldo, del apoyo al necesitado. Que lo decimos: nadie es tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no pueda necesitar. Todos necesitamos, y a la vez todos tenemos y debemos de tener la disposición de ayudar y de estar allí donde está la necesidad, porque se presenta cada día la oportunidad de ser de bendición. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y te servimos? De saber que eras tú, lo hubiéramos hecho. De saber que recibiríamos un aplauso, un reconocimiento, lo hubiéramos hecho. ¿Qué hacemos realmente lo que hacemos? ¿Hay disposición en nosotros de ayudar y de respaldar sin esperar nada a cambio? Sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, y que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor. ¿Cuántas semillas realmente hemos sembrado en la ayuda al prójimo, en el respaldo al prójimo? Cada día. Porque la cosecha es inminente. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto a no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Me centra siempre en que si decimos que amamos a Dios, lo dice la palabra, a quien no vemos, y no amamos al prójimo, somos mentirosos, así lo dice. Y aquel que dice amar a Dios a quien no ve y no ama al prójimo es un mentiroso. El decirlo, aquel que dice que le sirve a Dios pero no le sirve al prójimo, es un mentiroso. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y aprovechamos cada día la oportunidad de ser luz, de ser sal, de ser bendición. Somos llamados a ser bendición y respaldo todos los días.
De cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hablamos hoy de la necesidad y el privilegio del Hijo y la hija de Dios de respaldar, de ser de bendición, de estar donde está la necesidad, en el momento de la necesidad. Porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Dice que realmente en el cuerpo de Cristo seamos realmente uno solo. Que busquemos cada día la gran oportunidad de servirnos unos a otros, de respaldarnos unos a otros. En el temor de Dios, porque amamos a Dios, porque honramos a Dios. El llamado es a amar y a respaldar. Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose. Mira esto. A veces se piensa en la idea de soportarse como aguantarse. Realmente no es así. Ser el soporte. Sopórtense unos a otros, sean el soporte. Esa mano para levantar, para ayudar. Ese hombro donde llorar. Esa voz que viene de Dios para respaldar o fortalecer. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Primera Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Entonces la prueba de que amamos a Dios es el que le servimos al prójimo. Y estamos dispuestos a ayudar y a respaldar en todo momento. Sí, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles, pero me goza siempre el modelo de Jesús. Molido a golpes, crucificado. Y el que está cerca de él dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y me impresiona porque cualquiera en esas condiciones piensa en él antes de pensar en los demás. Pero él le habla y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes que en ningún momento Jesús perdió la oportunidad de respaldar, de bendecir, de ayudar, de apoyar? Y es el llamado a los hijos de Dios para aprovechar cada día las oportunidades de ser de bendición, de ser respaldo, de ser apoyo. Primera de Corintios 12, de 25 al 27. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Oramos por nuestra familia, intercedemos por nuestra familia, les apoyamos. Oramos e intercedemos por el cuerpo de Cristo. Les apoyamos, les respaldamos. Respaldamos a quienes les sirven a Dios. Porque sabes, es inminente que tendremos necesidad y que necesitaremos el respaldo, y qué maravilloso saber que lo recibiremos, porque es el plan de Dios. Entonces, 1 Corintios 12, de 25 al 27, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Sabes que en su momento lo que sale a luz es el juicio. Si esto sí es porque algo hizo. Está pagando lo que hizo. En lugar de ver la oportunidad de serle de bendición, de respaldar y apoyar. Dice entonces, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo.
seamos realmente ese respaldo, ese apoyo en todo momento, recordando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y siendo en verdad de bendición, porque llegará el momento en que estaremos pasando también necesidades y necesitaremos el respaldo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Efesios 4, del 1 al 5. Por eso yo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, siendo ese soporte, siendo ese respaldo en amor. Entonces, nuevamente el llamado a no perder la oportunidad cada día de ser de bendición, de respaldar, de apoyar, de cuidar, porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, y que todo lo que sembramos cosecharemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y nada hay en vano. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, estamos en Efesios 4, 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el llamado, amados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, amigos y amigas, es a disponernos cada día de ser de bendición, respaldando las necesidades, apoyando las necesidades, representando a Jesús en esta tierra, modelando su amor y su misericordia con el necesitado, porque sabemos que en su momento, cuando necesitemos, Dios enviará a sus ángeles, a sus ungidos, a sus siervos, para hacer ese respaldo y ese apoyo que necesitemos. Me goza siempre este pasaje de Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Sabes que reconocemos que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por lo mismo declaramos que su Espíritu, el Espíritu del Señor, está sobre nosotros y en nosotros, con un propósito: ayudar, respaldar y ser de bendición, porque lo dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Y su promesa, su exhortación realmente a escuchar su voz y a ponerla por obra, a modelar el amor a Dios a través del amor al prójimo, el servicio a Dios a través del servicio al prójimo. Porque mira lo que nos exhorta la palabra, Jeremías 15, del 19 al 20. Por tanto, así dice Jehová: si te conviertes, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mira lo que nos dice. Que ellos hagan lo que tú haces. Y te pondré en ese pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Mira su promesa. Dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces el llamado, amados hermanos, es a disponer nuestra vida todos los días, a respaldar, a ayudar, a ser de bendición, luz y sal en todo lugar. Y mira su promesa maravillosa. Isaías 42, del 1 al 9. He aquí mi siervo, lo dice, de sus hijos, de sus amados, de sus servidores, de aquellos que respaldan. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Isaías 42, del 6 al 9. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Mira qué palabra tan especial. Ahora bien, hablamos el día de hoy del llamado a los hijos de Dios a respaldar, a ser de bendición, a apoyar en todo momento. ¿Estás dispuestos a apoyar? Porque sabes, mira lo que dice la palabra, Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Conocemos, disfrutamos el amor de Dios todos los días. ¿Qué impide modelar y demostrar ese amor al prójimo, a los enemigos? Recibimos cada día su respaldo, su misericordia y el cumplimiento de sus promesas. Entonces el llamado a respaldar, a bendecir y a apoyar. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre o en el necesitado. Dichoso el que piensa en el necesitado. En el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que está dispuesto cada día a hacer luz, a hacer sal, a hacer bendición, a respaldar, a apoyar. Porque cuando necesite, Dios le responderá. Cuando necesite, verá la mano de Dios obrando a su favor. Así que el llamado el día de hoy es a servirle a Dios a través del servicio al prójimo. Es a amar a Dios a través del amor al prójimo. Porque la expresión bienaventurado, el que respalda al necesitado. Dichoso aquel que dispone su tiempo, su vida, su corazón para ser de bendición, para ayudar, respaldar, apoyar, interceder, orar por el necesitado. Porque cuando él necesite, Dios le responderá y le mostrará su gloria. Así que le damos gracias al Padre por su palabra en esta tarde. Y le pedimos al Espíritu Santo que cada día fortalezca nuestra fe y nos apoye y nos recuerde que como hijos e hijas de Dios modelamos a Cristo como cristianos, llevando su misericordia, su favor, su amor, su respaldo en todo lugar. Dispongamos nuestro corazón, porque cuando llegue un momento
o en cualquier momento veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias siempre por el llamado, Señor, a poner por obra tu palabra, a modelar tu amor, tu misericordia, tu bondad al necesitado, al prójimo, a estar en ese momento, Señor, en que se necesita ese respaldo, esa ayuda, ese apoyo, y ser de bendición, recordando que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón para ti, Señor. Agradecidos también, Señor, porque cuando pasamos necesidades, conflictos o pruebas, tú envías a tus ángeles a respaldarnos, a apoyarnos, a bendecirnos. Por lo cual te agradecemos, Señor, y bendecimos sus vidas, Señor, declarando que todo lo que siembran, 100 veces lo cosecharán, porque han sembrado en buena tierra, en tierra fértil, Señor. Así que agradecemos por los ángeles, hermanos, hermanas, siervos, familia, que en todo momento nos apoyan y nos respaldan, porque sabemos que cuando han pasado pruebas y necesidades, han recibido también nuestro respaldo y el respaldo de tus siervos, de tus amados y de tus ángeles. Permítenos, Señor, cada día ser luz y sal en todo lugar y estar dispuestos a hacer tu voluntad, y recordar que cada día debemos de agradecer porque recibimos de ti también el respaldo, tu favor y tu misericordia. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Así que, dispuestos, porque somos bienaventurados cuando respaldamos al necesitado. Que el Señor nos bendiga.